Según la encuesta nacional de la UDP, la honestidad y la simpatía se premian más que la experiencia política en los presidenciables. Además, la medición arrojó que la expresidenta Michelle Bachelet sigue encabezando las preferencias de la población y que un 30% de los chilenos que se arrepiente de haber votado por Sebastián Piñera. Queremos profundizar sobre los resultados de esta encuesta. Nos encontramos ya con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, Manuel Vicuña, con quien vamos un poco a abordar más en detalle estos datos. Manuel, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta y probablemente lo que más llame la atención es que lo más valorado sean valores quizás más esenciales que la experiencia o larga data en política. Bueno, el caso de la honestidad viene siendo algo valorado hace un rato. En el caso de la medición del 2012 efectivamente creció de manera significativa, y lo que disminuyó era lo que venía siendo la segunda opción, que es más bien la capacidad de resolver los problemas de la gente. Y eso uno lo podría vincular a la crisis de confianza en las instituciones. O sea, al mismo tiempo en el cual baja de manera sistemática la confianza en prácticamente todas las instituciones, esta medición es muy clara al respecto, hay por otra parte una valoración de la confianza o de la honestidad como atributo presidencial, lo que es concordante. O sea, lo que parece más ausente del sistema político e institucional es por otra parte lo que se reclama de manera más intensa en el caso de un eventual candidato o candidata presidencial. ¿Podría tener eso relación? Porque ustedes también midieron y hay un dato que el 47,5% encabeza las preferencias de la población, hablamos de Michelle Bachelet. Si uno compara encuestas generales, el conglomerado político al cual pertenece Bachelet está pésimamente evaluado. ¿Podría quizás haber un nexo entre esta conclusión que ustedes llegan y la alta valoración que tiene la exmandataria? Bueno, si uno ve la valoración de los atributos de Bachelet, efectivamente la honestidad está muy alta. Es una persona que genera confianza en distintos sectores de la población, pero con una potencia muy pronunciada en el caso de sectores bajos, y hay una solidaridad de género también muy intensa. Ahora, el problema eventual o la disonancia que se va a producir el próximo año es que al mismo tiempo en el cual ella tiene una valoración muy alta, la coalición que la acompaña va efectivamente en caída libre. O sea, ha bajado significativamente la confianza en la institución. Cuando uno pregunta de qué coalición quiere que sea el próximo presidente o el próximo gobierno, ambas coaliciones bajan y aumenta significativamente quien dice ninguno, lo que podría dar espacio a un candidato independiente. Leía yo que la confianza en los partidos es una tendencia ya. Es una tendencia hace muchos años y que ha llegado al 4.4%. Lo más bajo probablemente de la institución más baja. O sea, la más baja son partidos políticos, después viene Parlamento. Y los que están más altos es Radio y Carabineros. Carabineros, si bien baja este año, sigue teniendo una valoración muy por sobre la institucionalidad política, y de hecho hicimos un zoom a la confianza en Carabineros para entender un poco mejor a qué se debía, y uno se da cuenta que hay una buena valoración en todo lo que tiene que ver con servicio a la comunidad, dirigir el tránsito, emitir certificados, y una valoración algo más baja, pero todavía muy por sobre lo que ocurre con buena parte del resto de las instituciones respecto a cuestiones de orden público. Ahí es donde está el foco más crítico en la valoración de Carabineros. ¿Tiene que ver también con estos análisis políticos que se hacen del conglomerado general el hecho de que un 30% diga que se arrepiente de haber votado por el hoy presidente Sebastián Piñera? ¿O más bien con su figura en particular? No necesariamente. En el caso del gobierno y del presidente se mantienen las cifras del año pasado. Básicamente no hay variación. Lo que sí es distintivo de este gobierno respecto a los anteriores es que en el caso de los gobiernos anteriores siempre el presidente o la presidenta estaba valorada por sobre el gobierno, lo que uno lo puede atribuir al efecto de sus propios atributos personales, que lo hacía diferenciarse, digamos, del gobierno que encabezaba. En el caso del presidente Sebastián Piñera, el poder diferenciador de los atributos es nulo. Entonces la valoración que tiene él es la misma del gobierno. Perfecto. Y la desaprobación también. ¿Ahí se explicaría el fenómeno Bachelet-Concertación? En parte sí. Ahora, ¿qué pasa, Manuel, cuando, por ejemplo, se mide a la expresidenta Michelle Bachelet en uno de los puntos más sensibles, o al menos el que ha sido considerado como el más sensible desde el punto de vista del hoy oficialismo, oposición a su conglomerado político? ¿Ustedes la miden frente al hecho del tsunami? ¿Cambia la percepción respecto a la medición anterior? La verdad es que esta pregunta la hicimos este año por primera vez pensando en, bueno, hay un año y medio en donde esto estaba en la agenda noticiosa y ha sido un flanco utilizado de alguna manera para cuestionar la figura de la expresidenta,
Y nos dimos cuenta que en general hay una mayoría de la población que considera que hizo lo que se podía hacer en esa circunstancia, que recibió información no completa respecto a lo que estaba sucediendo, más bien una actitud exculpatoria. Pero así todo hay un tercio de la población, lo que no es menor, que considera que debería pedir perdón y que efectivamente tiene responsabilidades importantes en lo que ocurrió. Lo curioso de esto, y lo difícil de explicar, es que si uno desglosa por regiones, el sector más crítico respecto al desempeño de Bachelet frente al tsunami no es la zona sur, ¿ya? Es la zona norte. Donde no hubo efectos claros de este no hubo fenómeno. efecto, pero donde hubo a su vez seguramente una exposición a los medios mucho mayor al momento de que sucedieron los hechos. Claro, y también quizás eso no repercute directamente en otro indicador que me imagino también les llama la atención. Ella sigue teniendo una aprobación alta cuando se le miden todas las variables. Ella sigue teniendo una aprobación muy alta. Preguntamos por atributos, considerando los presidenciables que están más o menos en carrera, y preguntamos por cuestiones que tienen que ver con ejercicio político propiamente tal, por ejemplo, quién está más capacitado para resolver los problemas de la educación, pero también preguntamos por cuestiones más de confianza interpersonal. ¿Quién cuidaría mejor a tu hijo? En fin, cosas que tienen que ver más con una intimidad desvinculada del ámbito político. Y en todos los atributos, Bachelet descolla. En el único en el cual es segunda y no primera, es cuando uno piensa en términos de eje liberal-conservador, preguntando quién crees tú que efectivamente permitiría el matrimonio homosexual. Y ahí Enrique Osminami la supera, pero por muy poco. Manuel, hay un dato que llama la atención, o que podría llamar la atención si uno lo ve desde el punto de vista político. Estamos a semanas de que sean las elecciones municipales, ustedes también miden eso, y hay cifras bastante decidoras. 63,3% declararon su intención de ir a votar, pero el 86% indicó que estaba en el padrón antiguo, lo que en general genera muchas dudas y expectativas sobre si finalmente los nuevos electores van a ir o no a emitir su sufragio. Exactamente, o sea, cuando se hizo el tema de la inscripción automática y efectivamente se incorporaron millones de personas al padrón electoral, eventualmente si todas esas personas participaran en las elecciones, efectivamente tendríamos una recomposición del panorama político. Pero cuando uno pregunta por predisposición a votar, se da cuenta que los que se inscribieron automáticamente son los que efectivamente van a ir a votar. Y la predisposición de los que fueron incorporados automáticamente es muy baja, es de un 14%, y si uno lo empieza a desglosar, es de un 16%. Si uno lo empieza a desglosar por edad, se da cuenta que en general los más jóvenes, 18 o 29 años, tienen muy poca predisposición a ir. 43,2 leía yo por aquí. De ese grupo etario. Claro, de ese. Mientras que, por ejemplo, a los 61 años llega a un 82%. Conforme avanzas en año, avanzas en intención de participación electoral. ¿No hace pensar electoral. entonces esto que probablemente los que voten van a ser los mismos de siempre? A ver, en el caso de las municipales es probable, son elecciones menos prendidas, siempre tienen menos participación electoral que las presidenciales. El nivel de participación a la larga se mide también en función de las campañas. Aquí estamos preguntando por predisposición, no estando todavía en periodo de campañas. Cuando ese periodo se inicie, dependiendo, digamos, de lo que pongan arriba de la mesa los candidatos, efectivamente puede aumentar la intención de voto. ¿Ah? Ahora, lo otro ahí que también era previsible y que salió, si tú recuerdas en algún momento, bueno, se dijo inscripción automática, voto no obligatorio. Sí, fue polémico. Y en algún momento intentaron recular y decir en realidad tiene que ser obligatorio, porque comparativamente lo que dice la literatura es que los sectores socioeconómicos más bajos tienden a votar menos, y por lo mismo se produce un sesgo social que privilegia a sectores medio altos. Sí. Efectivamente, si tú preguntas por predisposición a votar, te das cuenta que los sectores más altos son los que están más predispuestos y los sectores más bajos menos. Lo que incide también en el tipo de agenda política que sacan a relucir los candidatos. Ahora, antes de concluir, quiero preguntarte otro tema que ustedes abordaron, estatización de la educación. Es un poco dividida la opinión, pero parece que es transversal el rechazo al lucro, un tema que ha estado súper presente el año pasado y Sí, nosotros llevamos algunos años preguntando, pensémoslo en términos de eje estatismo-mercado. En general, la mayor parte de la población se inclina por un eje estatista. Eso fue más fuerte en años de crisis, en donde se tiende a pensar que el Estado es como el último soporte frente a la incertidumbre. Este año ha bajado el favoritismo por el estatismo, pero le preguntamos sobre la aceptación, digamos, de universidades que lucren, pero que ofrezcan buena educación.
y la mayor parte de la población, más del 70%, no está dispuesta a tolerar eso. O sea, universidades que lucren, pero que ofrezcan buena educación, son inadmisibles para una importante mayoría del país. Sí, son datos varios los que hay en esta encuesta, se pueden revisar en encuesta.dp.cl, ahí está todo el detalle. Te quiero agradecer mucho, Manuel Vicuña, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de Historia de la Universidad de Portales, por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Que estén muy bien. Gracias. Ustedes, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Continuemos con la programación habitual.